están, estimados amigos? Para el día de hoy les traigo el siguiente tema, la descomposición de un número en sus factores primos. Este va a ser el primero de una serie de videos que corresponden a las operaciones básicas de números fraccionarios. Este es un tema muy importante, sobre todo para lo que corresponde las operaciones de suma y resta de fracciones. Así que, sin más preámbulo, manos a la obra. Para comenzar, vamos a definir lo que es un número primo. Entonces, un número es primo si solo admite dos divisores. Lo contrario serían números compuestos. Entonces, un número es compuesto si admite más de dos divisores. Para entender las dos definiciones anteriores, veamos la siguiente tabla. En esta tabla están comprendidos los números naturales del 1 al 100 y observamos que tienen diferentes colores. Vamos a ir analizando por lo menos los primeros 10 números si a qué clase de números corresponden cada uno de ellos. Comencemos por el número 1. El número 1 tiene, la casilla está pintada de azul. Vamos a ver si el número 1 es un número primo o un número compuesto. Atendiendo a las dos definiciones, tenemos que para que sea primos solamente debe admitir dos divisores y para ser compuesto pues debe admitir más de dos divisores. Así que vamos a comenzar con el número 1. El número 1 solamente tiene un divisor que es el mismo. Por lo tanto, el número 1 no es ni primo ni compuesto. Por eso es que está pintado con esta casillita azul. Atendamos a los colores a blanco y amarillo. El siguiente número que aparece acá es el número 2. Veamos quiénes dividen exactamente a 2. A 2 lo divide el número 1 porque 2 entre 1 es 2 y lo divide el mismo número, es decir que 2 entre 2 es 1. Por lo tanto, el número 2 tiene dos divisores y le podemos llamar que es primo. El número 3 solamente admite como divisores el número 1 y el mismo, es decir, el 3. 3 entre 1, 3. 3 entre 3 es 1. Por lo tanto, el número 3 es un número primo. Observen la casilla de color blanco. Veamos el siguiente. El siguiente es el número 4. ¿Quiénes dividen exactamente a 4? El número 1, 4 entre 1, 4. El número 2, porque 4 entre 2 es 2. Y el mismo. Es decir, el número 4. 4 entre 4, 1. Como tiene más de dos divisores, entonces este número es compuesto, por eso tiene el color amarillo. Si seguimos con el número 5, ¿quiénes dividen a 5? Lo divide el número 1 y el número 5, porque 5 entre 2 no es exacto, 5 entre 3 tampoco, 5 entre 4 tampoco, 5 entre 5 sí es 1. Tiene dos divisores, por lo tanto es el número 6, quienes lo dividen exactamente es el 1, el 2, 3 y el mismo, el 6. Tiene más de dos divisores, por lo tanto es compuesto. Seguimos con el número 7, que es primo porque solamente tiene dos divisores, dos números que lo dividen exactamente, que es el 1 y el 7. Si así continuamos probando hasta el número 100, nos encontramos que los números que tienen la casilla blanca son números primos. Y esos números son los que van a tener especial interés para descomponer los números justamente en sus factores primos. Así que vamos a estar utilizando esta tablita, la vamos a colocar en la parte superior derecha para ir comparando con cada uno de estos números. Es bueno que no los aprendamos, pero mientras tanto la vamos a utilizar como referencia. En este primer ejemplo vamos a descomponer en sus factores primos al número 12. Nosotros vamos a utilizar este esquema. Hay otro que es como estilo ramificaciones que lo vamos a hacer posteriormente. En este caso vamos a colocar el número 12, que va a ser nuestro primer ejemplo, seguidamente de una barra vertical, y en la parte derecha irían los factores primos que vamos a utilizar como referencia esta tabla. Es bueno pensar siempre que para descomponer este número en sus factores primos vamos a utilizar algo que se llama los criterios de divisibilidad. Estos criterios de divisibilidad van a estar relacionados con los números primos. En este caso 2, 3, 5, 7, 11, 13, sucesivamente.
es decir, los que tienen la casilla color blanco. Entonces, repito, en la parte derecha van a ir los factores primos, es decir, lo que vamos a descomponer este número, en este caso el número 2. Comenzamos por el primer número primo. Siempre es bueno recordar los criterios de divisibilidad, así que si no los tenemos claros tenemos que revisar. Comenzamos con el primer número primo. El número 12 será divisible por el número 2. Recordemos que aplicando estos criterios de divisibilidad, un número es divisible por 2 si termina en 0 o termina en cifra par. En este caso termina en cifra par, por lo tanto es divisible entre 2. Lo colocamos por acá. Y esto es el equivalente a decir la mitad de 12, o si no lo ven claro, pues 12 entre 2. Entonces la mitad de 12 es 6. Lo vamos colocando en la parte izquierda. Ya tenemos el número 6 y ahora seguimos utilizando acá. El número 6 es un número par, por lo tanto es divisible entre 2. Mitad de 6 es 3. 3 ya no es un número par, por lo tanto ya el criterio de 2 no lo podemos utilizar. Pasamos al siguiente número primo, que es el número 3. 3 es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3. La tercera parte de 3, o lo que es lo mismo, 3 entre 3 es 1. Cuando llegamos a la parte izquierda y nos aparece el número 1, significa que el proceso ha terminado y podemos ir comprobando. 1 por 3, 3, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12. Y aquí 2 por 2, 4 por 3, 12. Significa que esto lo hemos hecho bien. Ahora, ¿cómo vamos a resumir esto? Tenemos que el número 12 es igual a, observamos la columna de los números primos. 2 se repite 2 veces, por lo tanto sería 2 elevado al cuadrado por 3. De esta manera hemos descompuesto el número 2 en sus factores primos. En el ejemplo número 2 vamos a descomponer en sus factores primos al número 48. Aplicamos los criterios de divisibilidad y tenemos que 48 termina en cifra par. Por lo tanto, el menor número primo que lo divide es el 2. Porque recordemos que los números que terminan en 0 o en cifra par son divisibles entre 2. Por lo tanto, colocamos el 2 por acá. La mitad de 48, o lo que es lo mismo, 48 entre 2 es 24. ¿Por qué? Porque la mitad de 4 es 2 y la mitad de 8 es 4. 24 sigue teniendo, termina en cifra par, por lo tanto sigue siendo divisible entre 2. La mitad de 24 es 12. 12 termina en cifra par, sigue siendo divisible entre 2. La mitad de 12 es 6. 6 es par, sigue siendo divisible entre 2. La mitad de 6 es 3. 3 ya no es divisible entre 2 porque 3 es un número impar. Por lo tanto, el siguiente número que lo divide es el número primo 3. Entonces, la tercera parte de 3 es 1. Repito, cuando llegamos a este número 1 de la parte izquierda, significa que el proceso lo hemos terminado. Y comprobamos. 1 por 3, 3, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, y 24 por 2, 48. De tal manera que 48 lo podemos, o se descompuso entre estos factores que están acá. El factor 2, que se repite 1, 2, 3, 4 veces. Por lo tanto, el factor 2 va a estar elevado a la cuarta potencia, o la 4, por el número 3. 48 es igual a 2 elevado a la 4 por 3, que son las bases de esta potencia, son números primos. Para el ejemplo número 3, vamos a descomponer sus factores primos al número 90. Aplicando los criterios de divisibilidad, como el 90 termina en cifra 0, es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque aquellos números que terminan en 0 o en cifra par son divisibles entre 2. Por lo tanto, colocamos el 2 en la parte derecha. Y aquí decimos 90 entre 2. La mitad de 90, podemos hacer la división, 90 entre 2 aparte, y eso nos da 45. Hay una manera práctica que yo la aplico y es la siguiente. Hay que practicarlo un poco para comprender. La mitad de 9 no tiene mitad exactamente, pero el número que se le acerca dividiendo es el número 4. Observo que 4 por 2, 8. Aquí me quedó 1.
Entonces este 1 que me queda se lo agrego al 0 y diría mitad de 10 es 5. ¿Visto? Esto se logra a través de la práctica. Nos está quedando 45. 45 ya termina en cifra impar, por lo tanto no es divisible entre 2. Probamos con el número 3. ¿Cómo sé exactamente y rápidamente si 45 es divisible entre 3? Yo simplemente sumo los dígitos. 4 más 5 es 9. 9 es divisible o es múltiplo de 3. Sí lo es. Por lo tanto, el número completo, 45, es divisible entre 3. Y lo colocamos por acá. Entonces, la tercera parte de 45, que es lo mismo 45 entre 3, lo hacemos aparte, es 15. ¿Cómo lo puedo hacer rápidamente? Observe, 4 entre 3 es 1. 1 por 3 se me acerca a 4. Este 1 que me quedó se lo voy a agregar al 5. Y entonces diría 15 entre 3 es 5. Si no, hacemos la división aparte. 15, cifra impar, ya no es divisible entre 2. Vamos a decir, sigue siendo entre 3. Sumamos los dígitos. 1 más 5 es 6. 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, es divisible entre 3. La tercera parte de 15 es 5. 5 ya no se puede dividir ni 2, ni por 2, ni por 3. Entonces, el único número primo que le corresponde dividir es el número 5. Y además, todos los números que terminan en 0 o en 5 son divisibles entre 5. Por lo tanto, aquí correspondería el número 5. La quinta parte de 5 es 1. De tal manera aquí 90, ¿cómo lo podemos escribir? Observamos, los números amarillos son los factores primos. El número 2 se repite solamente una vez por el número 3, que se está repitiendo dos veces, entonces sería por 3 elevado al cuadrado, por el número 5, que se repite una sola vez. 90 es igual a este producto de factores que son claramente números primos. 2, 3 y 5 son números primos. En este ejemplo número 4 vamos a descomponer en sus factores primos a 125, atendiendo la tablita y los criterios de divisibilidad. Comenzamos analizando el número y observamos que este número termina en cifra impar. Por lo tanto, ya no es divisible por el número 2. Porque recordemos que los números son divisibles entre 2 si terminan en 0 o en cifra par. Continuamos con el siguiente número primo, que es el número 3. ¿Cómo saber exactamente si un número es divisible entre 3? Repito, es sumando sus dígitos. 1 más 2, 3, más 5, 8. 8 no es múltiplo de 3, es decir, no se puede dividir exactamente entre 3. Por lo tanto, 125 no es divisible entre 3. El siguiente número primo que le sigue es el 5. Para que un número sea divisible entre 5, tiene que terminar en 0 o en 5. Entonces, aquí observamos que termina en 5, por lo tanto, es divisible entre 5. La quinta parte de 125, simplemente hacemos la división. Sería 2 entre 5, sería 2, 2 por 5, 10, me quedan 2, ese 2 se lo agrego al 5 y ahora diría la quinta parte de 25 o 25 entre 5, eso es 5. Si no lo vemos bien, hacemos la división. Aparte 125 entre 5 y nos tiene que dar exactamente 25. Como el número sigue terminando en 5, pues entonces sigue siendo divisible entre 5. La quinta parte de 25, o lo que es lo mismo, 25 entre 5 es 5. Y obviamente 5 pues es divisible entre 5. La quinta parte de 5 es 1. Por lo tanto, 125 lo descompuse como el producto de estos tres numeritos que están acá, es el número 5. Como se repite 3 veces, pues entonces me quedaría 5 elevado al cubo. Para este ejemplo número 5, vamos a descomponer 300 en sus factores primos. Seguimos aplicando los criterios de divisibilidad. Como termina en 0, es divisible entre 2. Colocamos en la parte derecha y decimos la mitad de 300. O lo que es lo mismo, repito, 300 entre 2. Eso es 150. Como el número termina en 0, sigue siendo divisible entre 2. La mitad
de 150 es 75. Ya no es divisible entre 2, puesto que termina en cifra impar. Por lo tanto, ya está descartado el 2 y probamos con el número 3. Para que 75 sea divisible entre 3, simplemente sumamos las cifras. 7 más 5, 12. 12 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 75 también lo es divisible entre 3. Lo colocamos por acá. La tercera parte de 75, eso es 25. 25, ya probamos 2 más 5, 7. No es divisible entre 3. Por lo tanto, descartamos el número 3 y seguimos con el número 5. Todo número que termine en 0 o en 5 es divisible entre 5. Por lo tanto, la quinta parte de 25, o lo que es lo mismo, repito, 25 entre 5, es 5. Metemos esto un poco más. Y obviamente 5 pues tiene quinta. Quinta de 5 es 1. De tal manera que 300 lo hemos descompuesto de la siguiente manera. Observamos que 2 se repite 2 veces, por lo tanto sería 2 elevado al cuadrado, por el 3 se repite una sola vez, sería por 3, por el 5 que se repite 2 veces, sería por 5 elevado al cuadrado. Todos estos números que están acá son números primos. El último ejemplo por el día de hoy, número 6, vamos a descomponer en sus factores primos 144. Repito, aplicamos los criterios de divisibilidad. Como termina en 0, entonces es divisible por el número 2. La mitad de 144, yo como lo hago así de manera práctica, la mitad de 14 es 7. Y la mitad de 4 es 2. Si no, hacemos la división aparte, 144 entre 2. Termina en 2, cifra par, por lo tanto sigue siendo divisible entre 2. La mitad de 72, la mitad de 7 es lo que más se aproxima es 3. Me sobra 1, ese 1 lo agrego al 2 y diría la mitad de 12 es 6. Termina en cifra par y es divisible entre 2. La mitad de 36, 36 entre 2 es la mitad de 3, lo que más se aproxima es 1. Me sobra 1, se lo agrego al 6, sería la mitad de 16, es 8. O 36 entre 2, 18. 18, cifra par, sigue siendo divisible entre 2, la mitad de 18, eso es 9. 9 es impar, por lo tanto ya no es divisible entre 2. Continuamos con el número 3. 9 es divisible entre 3, porque es múltiplo de 3. La tercera parte de 9 es 3, y 3 obviamente tiene tercera. Tercera de 3 es 1. Como llegamos a 1, este proceso ya ha concluido. Por lo tanto, 144 va a ser igual, observamos acá que el 2 se repite 4 veces, entonces será igual a 2 elevado a la 4 por el 3 se repite 2 veces, entonces sería por 3 elevado al cuadrado. Entonces ya se descompuso el número en sus factores primos. Estas bases son números primos. Entonces ya para concluir tenemos que, para descomponer un número en sus factores primos, tenemos que tener a la mano, si no los recordamos, esta tablita. En la parte izquierda se coloca el número, se traza una raya vertical, una línea vertical, y en la parte derecha irían todos los factores, aquellos números que dividen exactamente a este número, pero que sean números primos. El proceso termina cuando ya el último es el número 1. Nosotros podemos ir verificando de esta forma si lo que estamos haciendo está bien. 1 por 3, 3, y hacemos sucesivamente hasta que llegamos al último y nos tiene que dar el número original. Después colocamos este número y hacemos el resumen. Es decir, este resumen generalmente es en forma de potencia, porque aquí hay factores que se están repitiendo. En el próximo video nosotros vamos a atender el tema de mínimo común múltiplo, que es base fundamental para sumar y restar fracciones, y donde obviamente este proceso tenemos que hacerlo de forma rápida y segura. Así que sin más nada por los momentos, nos vemos en el próximo video.